Bueno, vamos entonces a continuar coa xornada e con esta pequena alteración que amablemente María José aceptou de pasar a súa conferencia da primeira hora da tarde para a hora. María José Fernández Vicente, doutora pola Universidade Paris 7 en 2004, actualmente catedrática na Universidade de Bretaña Occidental, tamén é vicedecana de estudiantes no momento actual. O seu traballo de investigación vense centrando nas políticas migratorias do Estado español nos séculos XIX e XX, con especial interese nas políticas da época franquista, das políticas migratorias do franquismo. E máis recentemente, os seus traballos están a explorar migracións de retorno, así como o papel das emocións nas dinámicas migratorias. Entre as súas publicacións máis destacadas encontrase Emigrer sous Franco, Politique publique stratégie individuelle dans l'emigración espagnole vers l'Argentina e vers la France, 2005, a coordinación de varios dossiers, na revista Amnis, Mobilité Transnationale Chan Europe Amérique, do século XIX nos seus días, e tamén na revista Investigaciones Históricas, un dossier sobre migración, exilio e emociones, e tamén é coautora, entre outras cousas, da historia do Instituto Español de Migración, a política migratoria exterior de España e o Instituto Español de Migración do Franquismo a Transición, en 2009, no que tamén participa outro dos relatores da tarde, e Migracións Atlánticas no mundo contemporáneo, séculos XIX e XXI, novos abordaxes e avances teóricos en 2017. Vainos a falar sobre migracións e asistencia social da emigración española a Francia. Muchas gracias. ¿Esto se ha encendido? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias por la invitación, por esta excelente organización, darme la oportunidad de estar aquí. La verdad es que es un lujo. Mi presentación abordará el papel de las misiones católicas españolas en la asistencia social a los emigrantes españoles en Francia durante el periodo que llamamos de los 30 gloriosos. En Francia es el término que se utiliza, aquí es un poco más la posguerra, la larga posguerra, los años 45 a 75, pero me voy a centrar sobre todo en los años 50 y 60, que es el periodo en el que la Iglesia Católica establece toda una red de capellanías encargadas de esta asistencia social a los emigrantes en Francia. Quizás empezar diciendo que entramos en un tema virgen, un desierto historiográfico. El tema de la asistencia de la Iglesia a las colonias de inmigrantes instalados en Francia está muy poco o nada abordado para el tema francés. Entonces, lo que yo voy a presentaros aquí es un poco una investigación inicial. Son algunas hipótesis de trabajo que espero poder consolidar ya con más calma, sobre todo metiéndome en archivos y bueno, pues ya profundizando más. Quizás empezar con algunos elementos de contexto. Si puedes poner... Sí, gracias. Un poco para que entendamos cuáles son las características y las especificidades de esta colonia española en Francia, para diferenciarla, por ejemplo, de la colonia española que se va a instalar en otros países. Veremos el caso de Suiza con Luis o el caso de Alemania. Y un poco también la especificidad de la asistencia de la Iglesia Católica en Francia, porque a diferencia de otros países de Europa es una asistencia que empieza ya a principios de siglo. Existen ya infraestructuras eclesiásticas en Francia, como diré, desde principios de siglo para asistir a esta colonia. Bueno, cuando empieza a principios de la década de los 50, arranca una nueva corriente migratoria a Francia. Francia cuenta ya con una colonia sólidamente instalada que viene de dos olas migratorias precedentes. Lo veis muy bien en el gráfico, vemos las tres olas migratorias del siglo XX. La primera empieza a principios de siglo, se da sobre todo en los años de la posguerra, cuando existe una importante demanda de mano de obra del sector económico francés, que intenta atraer a trabajadores
tanto del campo como industriales, mano de obra española, que se instala en Francia en estos años 20 y 30, ¿no? Esto hace que la colonia española en Francia se triplique en estas décadas, pase de unos 100.000 españoles en 1911 a 350.000 a principios de los años 30. Son trabajadores que se instalan en el sur de Francia, vienen a trabajar sobre todo al campo, en la zona de lo que es el mediodía francés, la zona del sureste, el sur de Francia. Algunos van también ya a trabajar a la zona industrial del Ródano, la zona en torno a Lyon, y muchos van ya también a París y alrededores. Esas son las 3 zonas. La segunda ola migratoria es la ola de los exiliados, es la ola que viene con la retirada, con el exilio. Miles de españoles cruzan la frontera, se instalan en Francia. A partir del 45 pierden la esperanza de un rápido retorno, en la medida en que el régimen franquista se consolida, pierden la esperanza de un rápido retorno a Francia y tienen que volver y tienen que quedarse muchos de manera prolongada y a veces incluso indefinida en Francia. Esta segunda ola migratoria va a cambiar bastante la configuración de la colonia, va a dinamizarla mucho, cambiar un poco el perfil socioprofesional, porque muchos de estos exiliados son obreros cualificados o trabajan en el sector terciario, ya no son masivamente agricultores, como era esta ola, y también van a dinamizar mucho el mundo de la cultura y, por supuesto, van a intervenir mucho en la lucha antifranquista, va a crear ahí una dinámica de oposición que va a ser muy importante cuando luego se hable de la política asistencial franquista, en la medida en que la política tanto del régimen como de la Iglesia va a tener como objetivo intentar contrarrestar esta labor antifranquista de la colonia tan importante de exiliados. La tercera ola migratoria es la que veis en el gráfico. En Francia se concentra sobre todo, empieza a mediados finales de los 50 y se concentra sobre todo en los años 60. Una ola muy importante. Francia es el principal o de los principales destinos de inmigración española continental, o sea, a Europa de estos años, y la colonia migratoria se va a duplicar, va a pasar de unos 300.000 españoles en Francia a principios de los años 50 a más de 600.000 a partir a finales de los años 60. El perfil socioprofesional, bueno, pues van a ser sobre todo personas que vienen del campo, pero que van a tratar de instalarse en ciudades, grandes ciudades o ciudades medias francesas, para trabajar en el ámbito de la industria. Y también en el sector servicios. Muchos van a ir a trabajar a la construcción. Y un tercer perfil interesante es el de las mujeres, el de las chicas, que vienen a trabajar como empleadas domésticas en las grandes ciudades, sobre todo pues, los barrios burgueses de París, de Lyon, etc. A pesar del carácter heterogéneo de esta colonia española en Francia, producto de estas 3 olas, tienen algo en común estos diferentes emigrantes, y es su fuerte identificación con Francia y la importancia del retorno dentro de su proyecto migratorio. Todos van a querer venir a España, unos obligados, otros por cuestiones económicas, unos años, y ahorrar o intentar que se vaya a Franco y volver a España lo antes posible. El problema es que el retorno, que es el horizonte que todos un poco comparten, se va a ver obstaculizado por 2 elementos que son también importantes para el caso de Francia. El primero es la importancia de la reagrupación familiar. Tanto las autoridades españolas, esto está claro, ¿no?, como en este caso las francesas, que es un poco lo original en el panorama europeo, van a favorecer la reagrupación del emigrante con su familia. Entonces vamos a encontrar muchos emigrantes que van a hacer llegar a sus familias, y esto, la instalación de las familias, la escolarización de los hijos, va a retrasar el momento del retorno y va a hacer muchas veces que al final pues, el retorno se convierta en una inmigración, desaparezca y acaben instalándose definitivamente en Francia. Pero la reagrupación, repito, incluso forma parte del acuerdo bilateral entre España y Francia, un procedimiento de reagrupación familiar.
El segundo elemento que va a obstaculizar el retorno del emigrante para el caso francés es la política asimilacionista del gobierno francés, que va a tratar por todos los medios de integrar a estas familias españolas, a estos emigrantes y sobre todo a sus hijos, con varias medidas de asimilación, el hecho de un derecho de nacionalidad muy generoso y el papel de la escuela, que va a integrar con bastante eficacia a los hijos de los inmigrantes, y en este caso a los españoles. Bueno, después de este contexto, así un poco para que veamos cómo estaba configurada la colonia española, entremos ahora en el tema de la asistencia. Como esta colonia existe en Francia desde principios del siglo XX, ya desde las primeras décadas la Iglesia Católica Española va a empezar a preocuparse, ¿no?, por la situación de desarraigo, de precariedad económica, de desamparo y de descristianización supuesta de estos españoles instalados en Francia. Y van a empezar ya a producirse las primeras medidas de asistencia no solamente espiritual, sino también social, para intentar, pues eso, ¿no?, sacar a los españoles de esta situación de precariedad y también evitar la influencia de la propaganda, tanto de la propaganda obrerista y anarquista, muy presente en Francia en estas primeras décadas del siglo XX, como también de las ideologías antimonárquica y anticatólica, que estaban muy presentes ya en esta Francia laica de la primera mitad del siglo XX. Y, por supuesto, ya la asistencia de la Iglesia va a tener ese objetivo de evitar que se integren, que se asimilen, que formen parte de la sociedad francesa. Entonces, la Iglesia Católica va a empezar a crear en las primeras décadas del siglo misiones católicas ya definitivas, establecidas en Francia. La primera nace en 1914, es la misión española de la calle de la Pompe, que existe hoy en día. Se le encomienda a los misioneros claretianos, es un proyecto del capellán de Alfonso XIII, Gabriel Palmer, con el aval del propio rey, que acaba financiando la compra de un edificio de 3 plantas en esta calle del barrio 16 de París, donde se establece esta primera misión, que ya desde el principio despliega una labor que es a la vez de asistencia religiosa, pero también social, ¿no?, con respecto a los emigrantes que en este caso estaban instalados en París. A principios de los años 20, los claretianos fundan una segunda misión católica en un barrio norte de París, en el barrio, un poco el extrarradio de París, una zona industrial, la zona de Saint-Denis, donde se funda el Patronato Español de Santa Teresa, para atender a los 50.000 españoles, en su mayor parte obreros, que vivían ya a principios de siglo en este departamento de Saint-Denis, ¿no?, en este extrarradio norte de París. Tercera misión de los claretianos, también por estas fechas, los años 20, en Marsella. A la vez, también en los años 20, nace, esta vez de la mano de los jesuitas, el llamado Solar Español en Burdeos. Estas son un poco las 4 misiones que se establecen a principios de las primeras décadas del siglo. En los años 40, en el 49, de hecho, ya estamos en pleno régimen franquista, se crea una... os había puesto ahí una imagen, se me había olvidado, es una imagen de las diferentes misiones junto con estas 5 misiones establecidas ya con edificios y una asistencia, etcétera. Existían también, a partir de los años 30, se pusieron en marcha misiones temporales, que tienen que ver mucho con la labor del primado Segura, que realiza a finales de los años 20, ya siendo arzobispo, un viaje por el sur de Francia y se da cuenta de la situación de desamparo, de precariedad y de descristianización, como él decía en su informe, de los españoles instalados en estos territorios. Y él fue un poco el motor de una labor va a empezar a enviar misiones durante varias semanas de capellanes o de sacerdotes por Francia para un poco tratar de asistir, aunque sea temporalmente, a estos españoles en Francia. Entonces ya hay una preocupación por la situación de los emigrantes en Francia en estas primeras décadas. Luego, como os decía, hay una quinta misión que nace en la primera mitad de la centuria,
que no tiene nada que ver con las que os acabo de decir. Es una misión que se establece en la localidad francesa de Béziers, que no está lejos de Cataluña, está en lo que es el mediodía francés, en el sureste, y es una misión católica, una capellanía católica, pero creada por la diócesis de Montpellier. En realidad la crea la iglesia francesa, el obispo Jean Dupéret de esta diócesis, es nombrado obispo en el 48 y enseguida empieza a preocuparse. Él es muy sensible, había sido un sacerdote que se había implicado mucho en la resistencia contra la ocupación nazi, o sea, ya tenía un poco ese tipo de inquietud que le va a llevar también a preocuparse por la situación de los inmigrantes de su diócesis, ¿no? Y entre ellos la mayor parte había mucho italiano, pero también había mucho español. Y entonces crea esta capellanía de Béziers, esta misión católica, y al mando de la cual va a poner a un sacerdote español, en realidad un sacerdote de origen español. Es hijo de una familia de españoles que emigra con la primera oleada, esta de los años 20. Entonces, Blas, como se llama, Blas Jiménez, emigra a Francia con sus padres, siendo muy pequeño, crece en Francia, asiste a la escuela francesa, se ordena sacerdote en los años 40 y pasa a formar parte de este equipo, o sea, es nombrado capellán y va a convertirse en el motor, en el alma de esta misión, porque va a ser capellán de Béziers hasta su muerte en el 83. O sea, va a ser un poco la persona que va a dirigir la misión durante todos estos años. Lo nombra entonces el obispo de Montpellier, y este mismo obispo, que va a estar muy implicado en esta misión católica española, va a nombrar también, para acompañar al capellán, a Blas Jiménez, va a nombrar a dos sacerdotes jocistas de origen español que ya vivían en esta zona de Montpellier y de Béziers. Tienen también un recorrido muy particular, y yo creo que entendiendo el recorrido del capellán y de sus sacerdotes, de sus acólitos, se entiende un poco lo que os voy a explicar de la manera en que bastante particular, esta misión católica va a enfocar la asistencia a los españoles en esta zona de Montpellier. Los que van a asistir al padre Blas son dos sacerdotes jocistas. Uno es hijo de una familia de exiliados españoles que llega a Francia en el 39, en el momento de la retirada. Él es pequeño, acompaña a sus padres y bueno, pues ya de joven, imagino que con una evolución espiritual que le lleva a convertirse en sacerdote, y es nombrado sacerdote dentro de esta capellanía de Béziers. El segundo es también un hijo de españoles instalados con esta primera ola de los años 20, participa en la resistencia. Este segundo sacerdote es deportado por la Gestapo en el 44 y de regreso a Francia también pues acaba ordenándose sacerdote en los años 50 y pasa a formar parte del equipo del padre Jiménez. Eso es un poco la configuración un tanto particular de esta misión católica de Béziers. Junto con estas 5 primeras misiones, que son un poco el tejido ya asistencial de la Iglesia cuando arranca toda la red de capellanías a partir de los años 50, después de Exul Familia. También hay que tener en cuenta la existencia de un tejido asociativo español bastante importante, muy redinamizado, como he dicho, con el exilio, y por lo tanto muy influido. Todos estos centros, asociaciones, ateneos de españoles en Francia, muy influido por los exiliados, ¿no? Muy influido por el Partido Comunista Español en el exilio, por los incluso sindicatos franceses como la CGT, el Sindicato Comunista, que van a utilizar un poco estas asociaciones también para llegar a los españoles y atenderlos en los ámbitos sociolaborales, jurídicos, etc. Bueno, entonces este es un poco el contexto en el que empieza a extenderse esta red de capellanías en los años 50, que tiene que ver, arranca con la publicación en el 52 de Exul Familia, esta constitución apostólica a la que hemos hecho referencia antes, y que supone la toma de conciencia por parte de la Iglesia Católica Española
de todos los desafíos, tanto morales y espirituales, a los que se enfrentaban los emigrantes, ¿no? Dentro de estas directrices destinadas a asistirlos, Exsul Familia empieza ya a hablar de la importancia de que las iglesias nacionales manden capellanes, en este caso pues, la Iglesia española, que mande capellanes españoles para atender a estos emigrantes y ayudarlos en sus desafíos y también en su precariedad económica, ¿no? La Iglesia empieza a considerar la emigración no solo como un derecho humano, sino también como una oportunidad de evangelización y de lucha contra el anticlericalismo, sobre todo en los países de esta Europa occidental, pues, en los que los valores de la secularización y las ideologías de izquierdas pues, estaban bastante presentes. En este sentido, Francia va a ser un terreno bastante propicio para aplicar un poco todas estas directrices de Exsul Familia, en la medida en que era un país pues, con una clara identidad laica y, por lo tanto, un desafío, con una colonia además de inmigrantes muy importante, no solo españoles, sino también italianos y polacos, más que van a llegar durante estos años. Inmigrantes que estaban expuestos a todas estas ideologías de izquierdas y, en el caso español, además doblemente expuestos no solamente a las ideologías de izquierdas que les llegaban de los partidos políticos franceses y de los sindicatos de izquierda, sino de la propia comunidad exiliada. Entonces, bueno, para poner en marcha la pastoral de migrantes preconizada por Exsul Familia, la Iglesia Católica Española pone en marcha toda una serie de instituciones. La más destacada es la conocida Comisión Católica Española de Migraciones, que es la que va a encargarse de crear, en este caso en Francia, misiones católicas, centros sociales, dirigidos por un capellán, enviado desde España, acompañado a veces de seglares, incluso a veces también clero francés, asistentes sociales, porque la función del capellán va a ser asistir a los emigrantes, en este caso en Francia, espiritualmente, pero también socialmente, ¿no? Bueno, pues la puesta en marcha de este dispositivo de asistencia social de la Iglesia a partir de la Constitución Apostólica en los años 50 va a ser paralelo al inicio de esta tercera ola migratoria. Entonces, enseguida los capellanes que se van a empezar a enviar a Francia se van a ver desbordados por la llegada de miles y miles de trabajadores y trabajadoras españoles a Francia. No solamente los capellanes, sino también la misma política migratoria española, y en esto poco voy a lanzaros hacia algunos elementos de la política asistencial franquista, en la medida en que la Iglesia va a tener que articularse también con ella, ¿no? Entonces, como decía, los años 50 marcan el cambio de rumbo del flujo migratorio español, que abandona sus tradicionales destinos latinoamericanos y empieza a dirigirse masivamente a Europa. La política migratoria franquista tiene que adaptarse, aparece el Instituto Español de Migración, empiezan a crearse, a firmarse acuerdos bilaterales con los países de llegada de estos españoles, que son países como Francia, Suiza, Alemania, que se pelean casi por la mano de obra española, y bueno, pues aparece una nueva política migratoria muy enfocada a la gestión de las salidas, muy obsesionada con intentar organizar estas salidas masivas a Europa, pero que también va a tener un ámbito social, asistencial, destinado pues eso, un poco a ayudar, a asistir a estos miles de españoles que marchan a Europa en estos años. Esta política asistencial del régimen franquista, puesta en marcha por el Instituto Español de Migración, va a tener tres esferas principales. La esfera sociolaboral, se va a tratar, sobre todo con los agregados laborales, de asistir, asesorar, en el ámbito jurídico y laboral a los trabajadores españoles, intentar mediar en caso de conflicto con sus empleadores, etc. Luego una esfera más de tipo cultural informativa, donde lo que busca la política asistencial franquista es
tratar de mantener vivo el vínculo del emigrante con España, utilizar la cultura, el envío de prensa, de literatura, de películas, de emisiones radiofónicas, para mantener viva la identificación del emigrante con España, de cara a que lo que le interesaba al régimen franquista era mantener un poco ese mito del retorno, esa idea de que el emigrante efectivamente iba a volver, como era su proyecto inicial, pero lo que le interesaba al régimen era que ese horizonte del retorno hiciese que el emigrante siguiese mandando dinero a España, siguiese enviando las famosas divisas que fueron uno de los pilares del desarrollo económico y de la modernización de España de estos años. Y lo que le interesaba también al régimen franquista era utilizar la cultura española para evitar, un poco aislar al inmigrante, evitar que adoptasen los códigos culturales, los valores democráticos, igualitarios de las sociedades de acogida, y evitar también que cuando regresasen a España importasen no solamente estos valores, sino también sus posibles militancias políticas, filiaciones, etcétera. Junto con la esfera cultural informativa, una esfera educativa destinada a mantener, a dotar a los hijos de inmigrante de elementos de educación española para que pudiesen fácilmente integrarse en el sistema educativo español tras su regreso a España. Bueno, el caso es que la red de capellanías, bueno, la tarea asistencial, la verdad es que el Estado español tuvo esta política asistencial muy ambiciosa, pero con muy pocos medios económicos. Entonces, rápidamente, las misiones van a ser un poco el apoyo que va a contar el Instituto Español de Inmigración para asistir al emigrante en estos diferentes ámbitos, en el sociolaboral, el educativo y el cultural. Entonces, la red de capellanías, que os voy a mostrar un poco, que se empieza a establecer en Francia en estos años 50 y 60, por parte de la Iglesia Católica Española, esta Comisión Católica Española de Migración, empieza a enviar capellanes, empieza a crear estas capellanías, estas misiones, se crearán unas 50 y tantas, yo he contabilizado 57 durante todos los años 50 y hasta finales de los 60, vamos a tener unos 87 capellanes al mando de estas capellanías que van a realizar no solamente esa labor espiritual, sino cada vez más una labor de asistencia social. En la medida en que, como repito, el régimen franquista va a poner muy pocos medios para esa ambiciosa política asistencial que en un principio se proponía. Dentro de las tareas que estas misiones van a desarrollar en el ámbito sociolaboral, bueno, van a ser un poco las mismas que hacían los agregados laborales, es decir, ayudar a los emigrantes con los papeles, con las gestiones administrativas, pues renovar el pasaporte, rellenar formularios pues, para pedir prestaciones sociales o cualquier tipo de formulario que le pidiese la administración francesa. Evidentemente tenían problemas con el idioma. Entonces, las misiones van a ayudar al emigrante en estos trámites, aconsejarles en materia laboral, en temas de convenios colectivos, y muchas van a ejercer un papel muy activo en tanto que bolsas de trabajo, agencias de empleo. Esto es un caso que se conoce bastante para la misión de... llega después, para la misión de parisina de La Pompe. La misión de La Pompe, como os dije, es este edificio de 3 plantas en el barrio 16 de París, que es un barrio muy burgués y que en esta época tiene una gran demanda de empleadas de hogar. Las mujeres, las patronas de las casas burguesas del 16 empiezan a pedir pues eso, empleadas de hogar, y empiezan a dirigirse a los sacerdotes de la Pompe para pedir chicas españolas para pues emplearlas en sus casas. Entonces, muchas chicas que llegan a París en estos años empiezan también a dirigirse sistemáticamente al edificio, a la iglesia de la Pompe, para encontrar trabajo. Y la misión de la Pompe se va a encargar de eso, pues, de congeniar la oferta y la demanda, poner en contacto a las señoras parisinas de este barrio con las chicas que llegaban de España. Debe estar en orden.
Bueno, esta es la iglesia de la Pompe actualmente. Os he puesto... bueno, pues... hay es lo que os he puesto, pasa que no consigo leerlo y vosotros tampoco, es un texto un poco, una entrevista que se le hace a uno de los, que le hace Laura Oso en su trabajo sobre estas empleadas de hogar, donde el sacerdote de la Pompe cuenta un poco este papel de oficina laboral y el compromiso de la misión de la Pompe en la asistencia, sobre todo a estas chicas españolas que llegaban de forma irregular. La mayor parte llegaba con un simple pasaporte y tenían que encontrar trabajo, una familia que les diese trabajo, que las acogiese, etc. Entonces, bueno, esto es un poco esta imagen. Y no solamente la emisión de la Pompe tuvo este papel de oficina laboral, también lo tuvo el patronato de Saint-Denis, esta misión del norte de París, que empezó también a ejercer un poco de bolsa de trabajo para los españoles, para los españoles que vivían en este territorio. La misión os he puesto aquí unos testimonios de las chicas que llegaban y que decían, efectivamente, nos vamos o a la iglesia de la Pompe a buscar trabajo o a la residencia de las hijas de María Inmaculada de Saint-Didier, que era una iglesia española también en este barrio 16, donde las hermanas se dedicaban a acoger a las chicas españolas, a buscarles una casa y utilizaban, pues eso, ¿no?, sus contactos con las señoras del barrio para buscarle trabajo a las jóvenes españolas que llegaban a París. El caso de... ahí va, sí, ahí está. El caso de Béziers también es un poco ejerció el capellán la misma función, en su caso con los temporeros. La zona de Béziers es una zona de vendimia a la que llegaban siempre, todos los años, miles y miles de españoles para trabajar, y lo que hacía el capellán con su equipo era acoger a estos españoles, buscarles trabajo y también, bueno, pues intentar solucionar los papeles. La mayor parte entraban de forma irregular en Francia. Entonces hubo también un compromiso en este ámbito por parte de esta capellanía. Muchas ofrecían también ayuda médica, tenían dispensarios médicos, ¿no?, a los que podían asistir los españoles, etc. En el ámbito cultural, estas capellanías van a ofrecer también actividades culturales de diverso tipo a los españoles, les van a proporcionar todo el material que les llegaba del IE, pues todas las películas, los libros, etcétera, pero además van a intentar organizar, pues, obras de teatro, espectáculos musicales, etcétera. Un enfoque un poco diferente de esta asistencia tanto educativa como cultural es la de la misión de Béziers. Esta misión, porque claro, tanto las misiones españolas lo que trataban era un poco de ir en el sentido del IE, de aportar esa cultura española que mantuviese vivo el vínculo del español con España. La idea o el enfoque de la asistencia educativa y cultural de Béziers era muy diferente. Lo que decía el padre Jiménez era, bueno, dejémosle a estos españoles también la puerta abierta, que puedan integrarse, y démosles también rudimentos de cultura francesa. Había muchas clases de francés, de alfabetización. Entonces, bueno, pues era una cultura, una asistencia bicultural, donde se ponía especial hincapié en que no pasaba nada si los españoles, la familia, se quedaban en Francia. Al contrario, ¿no?, había que ayudarles también a integrarse. No me da tiempo, porque veo que el tiempo avanza. En el ámbito educativo, la implicación de las misiones españolas, sobre todo otra vez de esta de la Pompe, fue en el terreno de la creación de clases de cultura y lengua españolas. Está aquí. Aquí tenéis el Colegio Español de la Misión de la Pompe. Fue una de las demandas cada vez más importantes de la colonia española en Francia, a partir sobre todo de finales de los años 60, cuando veía que se seguían instalando, o sea, que seguían instalados en Francia, que los hijos estaban cada vez más integrados en la escuela, en la sociedad francesa. Entonces van a pedir
clases de lengua y cultura, maestros, profesores que vengan de España y que ayuden a sus chicos a seguir vinculados un poco a la educación española. Existen clases de lo que se llamaba el bachillerato nocturno, etc. Entonces, aquí las misiones van a tener un papel importante en la negociación con el régimen franquista de, pues eso, ¿no?, de que lleguen más maestros, más profesores para estas clases de lengua y cultura españolas. Lo que es interesante también es, entonces, esto un poco en cuanto al repertorio asistencial. Una cuestión que es bastante interesante es ver un poco también la filosofía o la ideología que se ocultaba detrás de estas labores asistenciales de la Iglesia. Y aquí es donde tenemos un poco la personalidad del capellán, es la que va a marcar ese enfoque que se le va a dar a la asistencia. De hecho, tenemos un poco dos dinámicas muy diferentes. Por ejemplo, a ver si encuentro la diapositiva, tenemos... un momentito. La colonia de Béziers, por ejemplo, y claro, en el enfoque que se le va a dar a la asistencia, la relación con la colonia de exiliados va a ser un elemento bastante interesante, ¿no? Porque la relación de la misión con la colonia exiliada va a dar un poco el tono de la manera en que se va a abordar la labor asistencial. En ese sentido, la colonia de Béziers fue bastante modélica, porque va a tratar en todo momento de utilizar la asistencia para crear también puentes entre la colonia más económica de estos últimos emigrantes económicos con la colonia exiliada. De hecho, los exiliados establecidos en esta región, que eran bastante abundantes, esta región de Béziers estaba en el corazón de lo que fue la retirada. Entonces, de hecho, estos exiliados siempre van a respetar mucho toda la labor asistencial del padre Jiménez, y incluso la admiración por la manera en que en Béziers la misión católica conseguía confraternizar con la colonia de exiliados va a llegar incluso al régimen franquista. He encontrado un artículo en Carta de España, que era la revista del IEE elaborada para los emigrantes, en la que hay un artículo sobre una fiesta fallera de valencianos instalados en Béziers. Se narra un poco cómo tuvo lugar esta fiesta en el 65, y dice Carta de España lo siguiente: al día siguiente, domingo, precedidos por la banda municipal francesa, los grupos de coros y danzas de Figueras, desplazados al efecto, ofrecieron una actuación a los compatriotas enfermos en el hospital, y después un vistoso desfile español por las calles de Béziers y una actuación folclórica en el teatro, misa en la catedral y ofrenda floral a la Virgen, plática del capellán español y una función en la colonia española, centro español cuya directiva es de filiación comunista, pero que en esta ocasión fue ante todo española. En aquellos salones los vivas a España sonaron quizás por primera vez, mientras las banderas de nuestros compatriotas eran sostenidas incluso por aquellos que se han dado en llamar enemigos nuestros. Nota destacada de todo el programa la espontánea confraternización de los españoles exiliados y españoles emigrantes. Y nota destacada también el eco despertado en la prensa regional por esta manifestación de alegría española, de cuyo eco no escapó ni siquiera el órgano periodístico de filiación comunista. Bueno, entonces, se ve aquí un poco cómo la labor de confraternización efectivamente llegó incluso a oídos del régimen franquista. Era una forma de abordar la asistencia social, pero que fue bastante particular. No encontramos para nada lo mismo en otras misiones muy cercanas, como por ejemplo la misión de Toulouse, que en estos años estaba dirigida por un capellán, el padre Buigas, que era un feroz anticomunista y cuya labor asistencial se dedicó más pues, con respecto a la comunidad exiliada, a otorgar favores, a intentar atraérsela para convertirla, contrarrestar el comunismo. No fue para nada esta labor de creación de vínculos. De hecho, he encontrado en los informes de la policía francesa, se describe un poco la forma que tenía de actuar este capellán de Toulouse con respecto al exilio español. Y decía, en los informes dice, este capellán lo que hace es, tiene informantes
en Toulouse, que le dicen, por ejemplo, cuando un exiliado está enfermo o se ha quedado sin trabajo y se deja caer en su casa y lo visita, le deja 50 francos, lo ayuda, luego se olvida de él, pero por lo menos ya queda un poco el exiliado dependiendo, o sea, ya con favores con respecto al capellán. Esto va a generar una enorme desconfianza. Este capellán tenía muy buenas relaciones con la policía franquista, muy buenas relaciones con el régimen lo denomina el rector de la colonia española en Toulouse, y eso va a generar muchísima desconfianza por parte del exilio, con lo cual las relaciones entre ambos no van a ser para nada fluidas. Ya para terminar, entre estos dos tipos de asistencia social, la de Béziers y la de Toulouse, existía todo un abanico de posibilidades, ¿no? Yo creo que la mayor parte, sin haber entrado todavía en profundidad, porque me falta material de archivos, yo creo que la mayor parte de las misiones en esta asistencia social intentaron encontrar un compromiso entre las directivas que llegaban del IEE, que era el que las financiaba, y de la Iglesia Católica Española, de tratar de contrarrestar la influencia de los exiliados y de insistir sobre todo en mantener el vínculo espiritual y cultural del emigrante español con España. Entonces, y un poco la realidad de lo que se encontraban en el terreno, ¿no? Que era la necesidad, sobre todo, de atender a las necesidades materiales de estos emigrantes. Entonces, un abanico de posibilidades entre esos dos extremos y pues con algunos gestos de resistencia, y quizás ya con eso voy a terminar, como por ejemplo gestos de resistencia con respecto a las órdenes que le llegaban de España, como por ejemplo la misión católica de Lyon, cuyo capellán en el 60 se niega rotundamente a celebrar la fiesta de la raza del 12 de octubre en su misión. Así se planta al cónsul y le dice: esta fiesta que venimos celebrando desde los años 50, pues ya no la vamos a dejar de celebrar. Era la fiesta típica de la misa del capellán en la misión, con el vino español y con el pequeño discurso del cónsul, y el capellán de Lyon dice: ya no la vamos a celebrar, no tiene sentido porque, cito, dicha fiesta no ofrece especial interés para la misión católica. Bueno, entonces un poco estas son pequeñas formas de resistencia que muestran todo este abanico de posibilidades asistenciales de las misiones católicas en Francia. Ya con esto me he pasado, no he llegado ni a la mitad de lo que quería deciros, pero yo sé que me pasa siempre eso, así que perdonad, y nada, el turno de preguntas puede servir para que os dé más detalles. Muchísimas gracias por vuestra atención.